vamos a continuar con el tema de los suyus, que muchos de ustedes han conocido recién porque ha salido una noticia terrible recientemente. Ha salido esta nota en Red 1 en su página web, que dice lo siguiente, y lo voy a leer solamente para darles como una premisa de qué se trata esta noticia. Un hombre dijo que logró salir vivo de uno de estos sacrificios humanos. Me querían meter de suyo, dijo un joven que denunció que lo enterraron vivo como ofrenda a la Pachamama. Fue una noticia que se vio en todos lados. ¿Quién no ha visto la imagen del pobre hombre que logró escapar de ser enterrado vivo como sacrificio? Este fue un joven de 30 años, él es costurero y resulta que la historia va así. Él estaba en una entrada folclórica, estuvo recibiendo bebidas alcohólicas en Villa Victoria, fue esta entrada folclórica. Parece ser que en una de estas cervezas que le ofrecieron, una de estas bebidas alcohólicas, le metieron una especie de algún producto que le hizo quedar en estado inconsciente. Básicamente es como si lo hubieran envenenado. Su nombre es Víctor Hugo. Se estuvo averiguando eso en la semana posterior al hecho. Él es el hermano mayor de 3 hermanos y de hecho no vive aquí en Bolivia, sino que vive en Chile. Y con este tema de la entrada folclórica que se iba a desarrollar en su zona y todo eso, parece que él decidió venir para pasar un tiempo en Bolivia y qué sé yo. Y fue ahí donde recibió una bebida alcohólica con un agente, con un fármaco que lo hizo quedar en estado de inconsciencia. Después de haber estado en la entrada folclórica, resulta que él apareció literal enterrado vivo en una construcción en Achacachi, y él denuncia, lo que se está viendo que se va a hacer él después de haber podido escapar de esta terrible situación fue que va a denunciar a los propietarios de este edificio que está en construcción en Achacachi. La madre, se logró entrevistar a la madre también. Ella informó que el joven actualmente, que ya pudo volver a Chile, está traumado por la situación que le ha tocado vivir, porque se pueden imaginar lo traumante que será estar durmiendo o no sé, inconsciente, o no sé cómo se habrá sentido él. De hecho lo vamos a ver en una nota en un momento, y de repente despertar dentro de un cajoncito y no saber qué rayos hacer. Así que la madre sí informó que actualmente el pobre hombre está bastante traumatizado con todo el evento, y esta es una pequeña declaración que hizo Víctor Hugo acerca de la experiencia que tuvo. Les voy a poner aquí en pantalla. Dice lo siguiente. Víctor Hugo dice lo siguiente acerca de haber despertado y cómo fue la experiencia. Anoche era la preentrada de Villa Victoria. Hemos ido a bailar, yo soy guía y ya no me acuerdo. Lo único que recuerdo es que pensé que estaba en mi cama y me había levantado para ir a orinar. Y ya no he podido moverme más. Y cuando he empujado el ataúd, apenas he roto el vidrio y por el vidrio ha empezado a entrar tierra y así he logrado salir. Me han enterrado, declaró Víctor Hugo, dice la nota de periódico. Ahora, ¿por qué lo han enterrado a este pobre hombre vivo en un edificio que estaba en construcción? Y estoy segura que los que son mis compatriotas, son mis paisanos, ustedes saben que esta no es la primera vez que se escuchan de estas cosas. Tal vez a ustedes les ha sonado es un mito que entierran vivas a personas en este tipo de construcciones como ofrenda. Bueno, resulta que no había sido un mito, sino que es muy real, es algo que ocurre. A este tipo de sacrificio se le denomina suyu, y la palabra como tal significa feto en quechua. Y como ustedes saben, una tradición andina, una tradición de todas las culturas que estaban aquí en Bolivia antes de ser colonizados, o en estas regiones en realidad por todo lado, era este tema de los sacrificios animales. Por ejemplo, se ofrecen sacrificios animales para diferentes cosas, para las cosechas, cuando hay bodas. Hasta el día de hoy se sigue practicando este tema de los sacrificios animales, que son como una ofrenda a la Pachamama. Esta tradición de los suyus específicamente, que es, en este caso en el contexto se entiende como un sacrificio ya humano, es una tradición correspondiente a la adoración a la Pachamama.
que es una ofrenda literalmente para la madre tierra y es una práctica común en construcciones. Ahora, ¿cómo se ve este tema o qué es este tema de las construcciones? ¿Por qué se realiza este tipo de sacrificios en las construcciones y cómo se realiza comúnmente? En el caso de los suyus para las construcciones, por algún motivo, o sea, por lo que yo entiendo es que se realiza este tipo de sacrificios como para que la Pachamama bendiga la construcción. Muchos de ustedes deben conocer también esta tradición de chayar, que es bañar de alcohol una nueva construcción, una nueva casa, un nuevo equipo, incluso eso yo lo he visto hasta en la universidad, que es bañarlo en alcohol y luego la gente toma como tipo fiesta, como una especie de ofrenda a la Pachamama. También es muy común esto de tirar parte de tu bebida al suelo como ofrenda a la Pachamama y después tomarla tú. Esto se ve súper comúnmente en las comunidades, y eso ni siquiera necesariamente en las comunidades, sino también aquí en la ciudad, en las fiestas, en las prestes, en todo tipo de eventos. Así que es algo bastante común. ¿Cómo se realiza este tipo de sacrificio humano en las construcciones, este tema de los suyos en las ciudades, por ejemplo? Lo que se ha visto que es lo que ocurre generalmente es que las personas que van a realizar este tipo de sacrificio van y se buscan un borrachito indigente, o una persona, como en este caso le pasó a Víctor Hugo, una persona que no es indigente, pero lamentablemente justo estaba en una fiesta, en una entrada folclórica donde él estaba bailando y estaba alcoholizado y ya se le dio un medicamento y todo eso. Entonces, este es algo que pasa comúnmente. Van, se buscan borrachitos, luego los entierran vivos y bueno, obviamente si no nos enteramos más frecuentemente de este tipo de casos es bueno porque el pobre borrachito se murió dentro del ataúd, o directamente cuando le administraron cualquier tipo de medicamento se murió ahí mismo, o entró en coma, o no lo sé, o directamente nunca despertó. Y ni siquiera me quiero imaginar los casos en los que los pobres hombres realmente sí despiertan y no encuentran una forma de escapar realmente. En el caso de este Víctor Hugo, por lo que yo había leído, haciéndole los análisis de sangre y etcétera, sí se habría encontrado altos contenidos de, no me acuerdo exactamente qué medicamento, según yo era como una metanfetamina o algo así, pero no puedo encontrar el dato ahora mismo. Pero bueno, por lo que se entiende, se le dio un alto contenido de un fármaco que lo hizo entrar en estado de inconsciencia, pero no fue lo suficiente como para que no logre despertarse e incluso logre escapar del ataúd. Entonces, si ustedes han visto imágenes del pobre hombre, está todo golpeado incluso, o sea, no ha sido solamente que lo han metido a la caja, sino que parece que ha habido cierto tipo de forcejeo o alguna cosa, le han hecho daño. Pero bueno, por lo menos se logró despertar y escapar. Ahora, quiero recalcar nuevamente, este tipo de sacrificios no es algo nuevo, es algo horrible de lo que hablar. A mí cuando me toca hablar con amigos de Argentina o amigos de Perú o de donde sea, me da vergüenza que en mi propio país se siga practicando este tipo de cosas que van de acuerdo a la religión andina, obviamente, pero me da vergüenza. Es un tema que yo considero, por lo menos para mí personalmente, un poco tabú, porque es horrible que este tipo de cosas sigan ocurriendo en estos tiempos. Pero son cosas que ocurren, de nuevo, no es algo nuevo. Yo he crecido sabiendo que existían este tipo de cosas, pero no sabía exactamente cómo toman lugar. Y nunca me había tocado ver una noticia de alguien que ha sobrevivido a este tipo de sacrificios. También se hacen este tipo de sacrificios humanos que yo tenga entendido, y lo sé casi de primera mano, pero de que existen este tipo de sacrificios también en los trabajos en las minas, por ejemplo. Sí se sabe que se sacrifican llamas, eso es algo bastante común en comunidad, pero que yo tenga entendido sí ocurren este tipo de cosas también, tipo sacrificios humanos al trabajar en las minas y en otro tipo de circunstancias, así que no es algo nuevo. Ahora, lo que yo sí quiero recalcar es que ustedes deben recordar que el gobierno, movimiento al socialismo que está actualmente gobernando Bolivia, es a eso a lo que ellos quieren volver al momento de decir hay que descolonizar Bolivia, hay que ser antiimperialistas. O sea, descolonizar Bolivia y entrar en ese proceso de volver a nuestras tradiciones andinas
implica que nosotros volvamos a ese tipo de tradiciones. Y eso ni siquiera significa que vamos a volver porque se siguen practicando. Pero ¿qué quieren? Que nosotros en las ciudades también sacrifiquemos llamitas, sacrifiquemos animales o chayemos nuestra nueva casa o cosas así, porque eso es literalmente a lo que nosotros estaríamos volviendo. Eso es a lo que nos incentiva el gobierno y de hecho eso es lo que fomenta el gobierno. Así que hay que tomar eso muy en cuenta. Esta religión andina existe de hace miles de años, siempre ha tenido rituales de sacrificio, no solamente de sacrificios animales, sino también de sacrificios humanos y cosas terribles que investiguen y se van a choquear. Pero bueno, lo que yo sí quiero recalcar aquí también como cristiana es que el ser humano tiene valor intrínseco por el hecho de que está hecho a semejanza de Dios mismo. Así que por más que te encuentres un borrachito o un indigente que te parezca que es propicio como para sacrificarlo por el bien de la construcción y ofrendarlo a la Pachamama, no puedes hacerlo porque es una persona, es un ser humano hecho a semejanza de Dios. Y los que participan de este tipo de cosas van a pagar, se van a encontrar con un Dios justo que los va a obligar a rendir cuentas por este tipo de atrocidades que han cometido si ustedes no vienen en fe a Cristo y se arrepienten de ese tipo de cosas que son comunes en nuestro contexto. Otro tema es el tema de todas las otras tradiciones que existen a nivel del altiplano. Deben haber lo mismo en el área del valle de Bolivia, también en la Amazonía, pero todo este tipo de prácticas, de estas tradiciones paganas, son tradiciones paganas que van en contra de un Dios justo. Así que ya sea que tú sacrifiques gente para tu construcción, o andes chayando cosas en tu casa, o andes tirando bebidas alcohólicas al suelo en las fiestas por ofrendarle algo a la Pachamama, todo eso va en contra de los mandamientos de Dios, que dice que no te vas a hacer otros dioses. Y ustedes, o sea, los que si están viendo esto, porque yo sé que es bastante común incluso en familias aquí que viven en la ciudad, eso es idolatría. Y ustedes cuando mueran se van a encontrar con un Dios que les va a pedir cuentas del hecho de haberse hecho dioses ajenos que saben que no existen, o sea, son realmente mitos. Y bueno, de nuevo, el gobierno es algo que fomenta el gobierno, yo lo entiendo, pero no es algo bueno y al final del día están yendo en contra de un Dios con el que se van a encontrar. Ahora, solamente para no dejarlos con eso de, si chayan se van a ir al infierno, bueno, realmente pecar en contra de Dios sí conlleva un castigo eterno, pero existe salvación en Cristo y la Biblia dice que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados de corazón y ponemos nuestra fe en Cristo, que fue sacrificado por nuestros pecados, por Dios mismo, nosotros podemos ser salvos y podemos reconciliarnos con Dios, pero no podemos seguir viviendo en este tipo de tradiciones y en este tipo de cultura pagana y no decir nada al respecto o nosotros mismos ser partícipes de eso. Nosotros deberíamos arrepentirnos de ese tipo de idolatría en el que nos hemos visto involucrados o en el que nos seguimos involucrando. Y de nuevo, existe salvación en Cristo si nosotros ponemos nuestra fe en Él y cambiamos ese modo de vivir, porque Dios nos da un corazón nuevo cuando nosotros confiamos en Cristo, ponemos nuestra fe en Cristo. Entonces, bueno, eso para dejarlos con eso, para dejarlos con un poco de esperanza en realidad. Y lo que sí le diría a mis hermanos en Cristo es que realmente debemos estar firmes en lo que enseña la Biblia y ser sal y luz donde hay oscuridad. Y como hemos visto con este tipo de tradiciones, realmente son cosas súper atroces que siguen ocurriendo en nuestros medios y nosotros no deberíamos ser partícipes de ello. Y es más, deberíamos hablar en contra de esas cosas para que la gente sepa de que eso es idolatría y es ir en contra de Dios. Si disfrutaste este fragmento, dale like a este video, suscríbete y prende la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un video.